defenderse en el juicio final, puede defenderse mucho más fácilmente contra la tentación, contra el pecado. Pensemos en el juicio final. Dios nos juzgará. Todos van a resucitar, dice nuestro Señor. Capítulo 25, 31, 46 de San Mateo. Todos van a resucitar. En ese momento, separados unos de otros. Unos brillantes como ángeles, otros horribles como demonios. Y Dios va a manifestar lo que llamamos las conciencias. Es decir, veremos con esos ojos, por una acción divina, una fracción de segundo podemos decir, veremos la vida de cada uno y toda la influencia que tuvo en bien o en mal sobre la sociedad. Imagínense el juicio de San Juan Bosco, de Santo Clara de Ars, de Santo Padre Pío, de San Vicente de Paul. Qué maravilla, ¿no? San Francisco, cuánto almas llevaron al cielo. Imagínense la acción nefasta de un Lutero, por ejemplo, de un Calvino que introdujeron el protestantismo en el mundo, falsificaron el cristianismo, de un Enrique VIII que por su pasión inmunda, lujuriosa, dejó a su esposa, tomó 5 otras y obligó a Inglaterra a hacerse hereje protestante. Imagínense qué juicio habrá. Queridos hermanos, cuando estamos tentados por pecado, pensemos en el juicio final. Pensemos en el juicio final. Y esto puede frenarnos mucho. Un alma tenemos, decía el santo hermano Pedro de Hispanoamérica, de América Central, cuya tumba está en Guatemala Antigua, en el monasterio San Francisco. La noche tocaba una campanita y este santo, hermanos, acuérdense, ¿de qué? Un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Es algo serio, es algo serio. Y hoy vivimos en un mundo materialista, ateo, hedonista, buscando únicamente los placeres, el materialismo, y nos hace olvidar de Dios. Hay muchos jóvenes ignorantes que no saben ni siquiera 2% de la doctrina católica ni completa. Soy ateo, no practico ninguna religión, hago lo que quiero. Y bien, haga lo que quieras, no hay ningún problema, pero serás juzgado. ¿No crees? Peor para ti. Porque él cree, aunque peque, sabe que tiene que rectificar. Pero el que no cree, ¿qué dijo Cristo? El que no cree será condenado. Ahora veamos otro tema de este asunto. Nuestro Señor dice, va a manifestar las conciencias y hará el juicio. Y fíjese, algo importantísimo, el juicio lo hará sobre las obras de caridad, sobre el pecado de omisión. Pecado de omisión. Ustedes escucharon también unos pobrecitos, engañados, herejes, es hereje el que falsifica la fe cristiana. Los protestantes, ¿qué dicen? Las obras no salvan, la fe en Cristo salva. ¿Eso dicen o no? Es mentira, es mentira. ¿Qué reprocha Cristo a estos? Todos creían, ¿no? No hay ningún ateo aquí, ¿eh? El ateo ya ha perdido, pero ¿qué dice? Vengan los bienes de mi Padre. Tuve hambre, me dieron de comer. Enfermo, visitado. Sed, me dieron de beber. Peregrino, me hospedaron. En cárcel, me visitaron. Ok, entonces, obra de caridad. ¿Y qué reprocha a los condenados? Bien, a los condenados se reprocha de no haber hecho obras de caridad. Entonces, la obra de caridad es obligatoria en el cristianismo. Esto de aceptar a Cristo y soy salvo es mentira, total mentira. ¿Tienes que aceptar a Cristo? Claro que sí. Cada vez cuando fuimos bautizados, ¿aceptamos a Cristo? Claro que sí. Nuestros padrinos aceptaron en nuestro nombre y renovamos nuestra fe. Por nuestra confesión, comunión, catecismo, etc. Cada vez que recibimos sacramento, ¿aceptamos a Cristo? Claro que sí. Pero aquí dice, haga obra. Acepta a Cristo y haga obras de caridad. Claro, para salvarse hace falta creer en Cristo, hacer la voluntad de Cristo, seguir los mandamientos de Cristo y hacer obras de caridad con el prójimo por amor a Cristo. Bien. ¿Qué reprocha a los malos? ¿Qué dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado por el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué, Señor? ¿Qué les reprocha? No les reprocha falta de fe, creían. Tuve hambre, no me dice de comer. Tuve sed, no me dice de beber.
Estaba peregrino, no me dan hospedaje. Estuvo desnudo, no cubristeis. Enfermo en la cárcel, no visitasteis. Y ellos contestan, Señor Jesús, por favor, no exagere. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, peregrino, enfermo y no te hemos ayudado? Y bien Cristo contesta, en verdad os digo, siempre que dejasteis de hacerlo con alguno de estos pequeñuelos, dejasteis de hacerlo conmigo. Que hermanos, el hecho de dar un vaso de agua, solo un vaso de agua fresca a un pobre, a un anciano, a un enfermo, a un niño, en nombre de Cristo, por amor a Cristo lo damos. Y también cada vez que hacemos algo malo, que aportamos algo de la fe, alguien de la fe, por nuestras actitudes o escándalos, bien dice, mejor sería tener una piedra de molino, 200 toneladas en el cuello echado en el fondo de la mar. Entonces, midamos nuestras acciones, Entonces, hay necesidad de la fe, claro, necesidad del bautismo, claro, necesidad de vivir en gracia, claro, pero también necesidad de hacer obras de caridad, El que no hace obra de caridad, bien, falla gravemente, según el Evangelio, capítulo 25, 31, 46 de San Mateo. Termino con esto. Hagamos una síntesis. ¿Cuántas obras de caridad hay? Materiales. Hay 7. ¿Es todo? No. Hay también 7 obras de caridad espiritual. Que los pobres, que los que no tienen ningún centavo se consuelen, quedan tranquilos. Pueden hacer mucha obra de caridad sin dar dinero. Porque muchas veces pensamos que la caridad es solamente dinero. Ok. Pero no es todo. Mire lo que dice aquí. Hay 7 obras de caridad, de misericordia, así llamamos en nuestro catecismo corporal: visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Esto lo sacamos de la Biblia también en otro lugar. Todo esto casi está en capítulo 25 de San Mateo. Ahora hay otras obras de caridad, que hermanos, para los que no tienen medios económicos, que no se desanimen, pueden hacer mucho bien a su prójimo sin dar un centavo. Escuchen esto. ¿Cuáles son? Y bien, estos se llaman obras de caridad espiritual. Hay 7 también obras de caridad espiritual. ¿Cuáles son? Enseñar al que no sabe. Un ignorante es un ciego, pobrecito. Un ignorante. Por ejemplo, una persona se equivoca hace 300 kilómetros y se da cuenta que estaba alejado desde el fe, tiene que regresar. Es el que no sabe. ¿Y cómo podemos enseñar? Por esto cada católico debería conocer su doctrina, su catecismo, para ayudar a su prójimo cuando habla, cuando discute, o si no puede, darle un librito, un catecismo fuerte para que conozca su fe católica. Y hoy es necesario esto, ¿por qué? Porque hay una hambruna espiritual. Entonces, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Una persona confundida, no sabe si queda católica, si hace protestante, si no sé qué, pues déjate, mire, reflexione un poquito. ¿Cuántas iglesias Cristo fundó? Una. Tú eres Pedro, y sobre ese pienso que eres mi iglesia, no dijo mis. ¿Y cuántos años debe tener la iglesia católica? Perdón, la iglesia de Cristo. 2000 años. ¿Y cuál de todas las iglesias tiene 2000 años? Únicamente la católica. Por lo tanto, fuera los demás. No. Punto. Se acabó. San Juan dice en su segunda carta, es pequeño un pedazo así la carta, 13 versículos. Si alguien viene a ustedes, anuncia otra doctrina que la que habéis recibido, ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe lo saluda, pero también sus malas obras. Entonces, dar buen consejo al que necesita. Por ejemplo, una muchacha que hizo una tontera de fornicación, ¿cómo se llama? Tiene un bebé y quiere abortarlo. ¿Qué hago? Si hablas bien de mi paz, me crucifican. No se puede matar a un ser humano. Matar a un ser humano es un asesinato. Toda tu vida va a perder. No lo haga. Una mujer está en problema con su esposo, quiere divorciar. No divorcie. Rece, paciencia, frecuenta la iglesia, los sacramentos, la oración, y verás que va a mejorar. Dar buen consejo.
Corregir al que se equivoca. Corregir al que se equivoca. Por ejemplo, una muchacha dice, es mi derecho de hacer lo que quiero con mi cuerpo. Bueno, si quiere, córtate la nariz, es tu cuerpo, las orejas, mucha los ojos, pero el bebé en tu seno no es tu cuerpo. Mire, yo vivo, mi mamá murió, en paz descanse, pero yo no fui su cuerpo, por lo tanto no podría matarme. Mire, estoy actualizando estos consejos de obra de caridad. Corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende. Perdonar al que nos ofende. El que perdona, recibe perdón. Sed misericordiosos para alcanzar misericordia. Queridos hermanos, si alguien los ha ofendido, por favor, no guarden rencor en su corazón, no sirve. Enfermen el rencor. Recen por esta persona. Y el hecho de perdonar y rezar por sus enemigos o los que nos han ofendido, agrada mucho al Señor. Y elimina un montón de purgatorio. Entonces, perdonar a los que nos ofenden. Consolar al triste. Por ejemplo, una persona está enferma, perdió un ser querido, etc. Uno los apoya, los anima, reza con ellos. Es caridad. Es caridad. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Todos tenemos defectos, por desgracia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Paciencia, amor, caridad, pero también tenemos que corregir nosotros para que no sea demasiada carga para los demás. Entonces, y cuando nos dan consejos, hacer caso. Y finalmente, rezar a Dios por los vivos difuntos. Resumen, hijitos. ¿Cuántas obras de caridad hay? 14. 7 corporales, materiales. 7 espirituales. ¿Cuáles son las 7 corporales? Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir el desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Estos son obras de caridad personal. ¿Podemos hacerlo? Hagámoslo. Agrada mucho al Señor, lo dice el Evangelio. Pero Padre, yo no puedo. Ok. Pero sepa una cosa. Cuando Cristo estaba en el templo de Jerusalén, había unos ricos que daban de 500, de 1000 y de 10,000 a la caja del templo para las necesidades del templo, sacrificios. Y una viejita vino temblando, puso 10 centavos, ni ruido hizo. ¿Y saben qué dijo Cristo? ¿Saben qué dijo Cristo? Esta dio más que todas las demás. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque ella dio de su necesario, ellos dieron de su superfluo. En la caridad, queridos hermanos, cada uno debe ser generoso, según sus medios. Según sus medios. Todo lo que damos por amor a Cristo se pone en nuestra cuenta del cielo, si vivimos en gracia de Dios. Y si uno está en pecado mortal y hace obra de caridad, también es bueno, porque la caridad grita misericordia para la conversión de esta persona. Una persona que está en pecado, hace obra de caridad, hace bien. ¿Por qué? Porque esta caridad que hace, las personas a quien ayudó, rezan por él, y vienen unas gracias, unas luces de Dios a su mente para impulsarlo al arrepentimiento, conversión, confesión y salvación. 7 obras de caridad corporal. ¿Y cuáles son las 7 obras de caridad espiritual? Enseñar al que no sabe. Pero yo no puedo en cada esquina pararme 3 horas y hablar con todo ignorante. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero, dar buen ejemplo de vida cristiana, reflejar el amor de Cristo en mí. Y si puedo también, por ejemplo, dar unos libritos, folletos católicos, catecismo a la gente, algo grande, obra de caridad. Usted está en el semáforo, una pobre muchacha ni bautizada está ahí porque fue descuidada, y bien, dele un librito, dele también un billete para que coma también, porque todo el día bajo el sol ahí va a desmayarse, ¿no? Un librito, un folleto, un catecismo, en las redes sociales buenas, usted recibe mensajes buenos, reenvíalos a tu contacto para evangelizarlos. Es manera de enseñar. Dar de buen consejo al que necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por vivos. Repetimos esto: 7 obras de caridad espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen ejemplo, buen consejo
al que necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia, rezar a Dios por vivos y difuntos. Podríamos decir mucho más cosas, pero no quiero más alargar. Un día un hombre que tenía problema económico fue ver a Don Bosco, San Juan Bosco, que era un gran santo profeta con revelaciones divinas. Dijo: Don Bosco, dígame qué número debe jugar para ganar la lotería. Don Bosco dijo: juega 3 números. ¿Cuáles? 10, 7, 14. Y el hombre fue corriendo. Don Bosco dijo: no, regrese. Yo no hablo de la lotería del mundo, del cielo hablo. ¿Quieres el cielo? Guarde los 10 mandamientos, frecuente los 7 sacramentos y practique las 7 obras de caridad, de limosna, de misericordia. Queridos hermanos, si un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Tomamos las cosas en serio. Estamos en Cuaresma, tiempo de oración, de ayuno, de penitencia, de arrepentimiento, de conversión. Ayunen de las redes sociales, por favor, profanas. Realmente llena nuestra imaginación, nuestra cabeza de basura. No sirve. Creemos que no. Una persona que mira telenovelas y esas tonteras de gente pagana, etcétera, se intoxica. Se intoxica, no hay de otra. Cuando uno entra a un lugar donde muchos fuman, al inicio nos da asco. Después de 5 minutos, no siente nada. Y cuando va a su casa, está empapado de asco, de mal olor. ¿Sí? Eso es lo que pasa con las redes. Cuídense, somos cristianos. Hemos renunciado el día de nuestro bautismo a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Entonces, por lo tanto, si hasta la fecha miraban telenovelas, películas, cosas de chiste, de broma, de mal gusto, doble sentido, impuro, canciones malas, no, somos cristianos. Un alma tenemos que purificarnos, porque el día que Dios nos llama, si estamos en pecado mortal, vamos al infierno. Así es. ¿Qué es el pecado mortal? Es un balazo en el corazón. Y los que hace tiempo no se confiesan, no comulgan, acércanse, confiésanse, comulguen, conviértense y verán cómo tendrán la paz en su alma. Amén.